soy nieta de italianos, que mi abuelito Antonio Rubo vino de la provincia de Ponte Landolfo, que se radicó acá, que tuvo su familia acá, que tuvo una cantera donde trabajaban mis tíos. Después, por razones económicas, mi abuelito necesitó que sus hijos trabajaran en la cantera de él, menos mi papá, que era muy chico. Y mi padre me contaba que cuando él era más chico, era el más chico de todos, le llevaba el mate cocido de la tarde, antes que sonara el estruendo que producía el rompimiento de la roca. Lo que yo recuerdo de eso, me acuerdo, sí, ir mucho a la cantera, ver a los picapedreros trabajar la piedra, que era una maravilla. Lamento que en aquel entonces era bastante chica, no me daba por la fotografía. Me hubiera encantado tener registros personales. Después saqué cuando ya prácticamente esa cantera no existía. Y bueno, se fueron muriendo mis tíos. Yo tengo un tío muy querido, Adolfo Rubo, al que grabé, y tiene una historia muy linda de cómo los picapedreros de La Paz llevaron las columnas de granito del Palacio Legislativo en rolos hasta Montevideo, hasta el Palacio Legislativo. Es una grabación que sería bueno que estuviera en algún archivo, porque es un documento histórico formidable de una parte de la historia de La Paz. Frente a mi casa está el monumento del picapedrero, que fue hecho por muchos picapedreros de La Paz. Hoy casi todos lamentablemente han fallecido. Grepi, Estela, Marcucci, muchísimas. Tengo miedo de olvidarme, me acuerdo de los más cercanos. Y lamentablemente esa historia se va perdiendo porque los descendientes no pudimos preguntarles. Hay mucha gente que sabe, pero que no se anima y que sabe más que yo de eso, porque sus padres trabajaron en la cantera. Y bueno, hay gente que no se anima a hablar. Quisiera tener más datos para darles. Lo que yo recuerdo era lo que contaba mi padre, lo que yo viví, las fotos que saqué ya siendo grandes a mi hijo chico, con mis sobrinas queridas, allí en la cantera, pero no la de mi abuelo, sino la que está al lado de lo de Anguila, que realmente no me acuerdo cómo se llama, si es la cantera azul, no me acuerdo. Pero tengo fotos nada más, no tuve esas vivencias. Sí me acuerdo de lo que yo veía, cómo trabajaban a la luz del sol, cómo se ponían papeles, cómo se protegían de un sol rajante, cómo sonaba ese estruendo a las 5 de la tarde en punto, como el poema de García Lorca. Y bueno, son cosas que van quedando y es una lástima que la gente no vaya registrando. Uno a veces tendría que llevar un libro toda la vida, porque sin saber la historia de nosotros es difícil también a veces ir para adelante. Y yo ese monumento lo amo. Para mí, lamentablemente, a veces lo escriben, lo borronean, y ignoran que ese monumento es el producto del trabajo de hombres muy laboriosos que entregaron lo mejor de su vida trabajando en la cantera. Quizás los que manchan ese monumento no se dan cuenta que están en alguna manera cometiendo un sacrilegio contra la historia de los trabajadores de La Paz que prácticamente fundaron esta ciudad. Es un monumento al trabajo de La Paz. Inclusive cuando se hizo, yo estaba presente, cuando se puso la piedra fundamental, ahí en esa piedra fundamental ninguno de nosotros va a vivir para el 2072. Los que vivan en el 2072 van a levantar ese monumento y van a sacar los nombres de los que estuvieron hace 100 años. Va a ser en 2072 100 años que se pusieron esos nombres y bueno, por supuesto que es muy difícil que vivamos. Capaz que alguno hay sobrevivientes de 100 años, pero medio difícil.